GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Amigas y amigos seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre en compañía de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram y por supuesto dar un like en nuestra página web www.gafatv.com. Esta noche nos acompaña el ingeniero Jorge Llanes, dirigente de la Unión de Operadores de Transporte de Quito. Vamos a ver cómo está el asunto de tarifas y servicio en nuestra ciudad. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Mundo de Maravillas. Llegaron los días maravillosos que estaban esperando. Mundo de Maravillas agradece su apoyo en este tiempo. Para retribuir su confianza, este lunes 14, martes 15 y miércoles 16, estaremos con el 25% de descuento en pagos en efectivo, transferencia o débito y el 15% de descuento en pagos con tarjeta de crédito en todos nuestros productos y nuestros locales. Aplica en compras en línea. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Vivamos una Navidad en amor angelical. Los esperamos en el Centro Histórico, en la subida al Centro Comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Esta promoción no aplica en productos en oferta y consumo masivo. Amigos y amigas, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador este lunes 14 de diciembre del 2020, inicio de semana. Hoy día vamos a conversar de un tema importante, trascendental y sensible, como es el asunto del transporte de pasajeros en la ciudad de Quito, para lo cual hemos invitado cordialmente al ingeniero Jorge Llanes, dirigente de la Unión de Operadores de Transporte de Quito, Unitran, y gerente de la cooperativa Translatina. Ingeniero, muchas gracias, buenas noches, muy amable por aceptar este diálogo. Hoy día vamos a hablar del Sistema Metropolitano Integrado de Transporte Público de Pasajeros en Quito. El pasado día 27 de noviembre se aprobó la Ordenanza Metropolitana número 017-2020. Ingeniero, usted que ha estado directamente trabajando, que ha estado en el Distrito Metropolitano, con los concejales, con todas las autoridades, con la Secretaría de Movilidad. Cuéntenos cómo se trabajó, cómo se construyó esta ordenanza para entender un poco la mecánica y luego entrar a hablar de tarifas, de rutas, de frecuencias y del sistema integrado de transporte en Quito. Ingeniero, buenas noches, mucho gusto. Gracias, muy amable. Le agradecía a ustedes el espacio y saludaba a la vez tanto a ustedes como a la audiencia que nos sigue por este medio de comunicación. Efectivamente, desde que el municipio de Quito asumió completamente las competencias para fijar el tema de la tarifa del servicio de transporte público en el Distrito Metropolitano de Quito, el sector de las operadoras privadas que prestamos o que somos delegatarias de este servicio público, nos hemos acercado al municipio de Quito para solicitar se encuentre los mecanismos adecuados para financiar el servicio público, para que este servicio público tenga el financiamiento adecuado que permita mantener y garantizar un nivel de servicio. Y fue así de que toda la administración anterior, con el señor alcalde Rodas, se pasaron haciendo estudios, se pasaron haciendo revisiones de los datos presentados por el sector de la transportación y nacieron dos alternativas para no alterar el valor de la tarifa. Estos fueron los planes de compensación, los planes de fortalecimiento y el plan de retribución, que lo que hacía era evitar que el usuario pague un valor adicional por el servicio de transporte público.
con el advenimiento de la administración del alcalde Yunda, hemos trabajado con esta actual Comisión de Movilidad cerca de 48 reuniones en donde que se han expurgado, se han revisado todos los esquemas económicos financieros presentados por el sector, todos los estudios desarrollados por un consultor internacional contratado por el BID para encontrar cuál es la estructura tarifaria, porque recordemos que en la administración anterior se aprobó la ordenanza 201 que establecía la política tarifaria y era necesario tener la estructura tarifaria. Para esto, el municipio de Quito, dentro de su institucionalidad, contrató, como digo, a un consultor internacional de reconocido prestigio a nivel latinoamericano para que genere este estudio y entregue los datos hacia la ciudad de Quito. Con estos estudios, en junio del 2019, la Secretaría de Movilidad volvió a validar nuevamente los estudios ya con técnicos de la actual administración y se verificó de que efectivamente existía un desbalance y que era necesario encontrar una solución integral al sistema de transportación pública que no solamente sea el tema de la tarifa, porque el ciudadano siempre ha estado interesado en tener un servicio de calidad y lo que está haciendo la ordenanza del sistema metropolitano aprobada el 27 de noviembre es justamente eso, encontrar y generar el marco jurídico adecuado para que de esta forma los ciudadanos podamos tener un servicio de calidad en el distrito metropolitano en los diferentes modos que tenemos de transporte en la ciudad de Quito. Ahora, el asunto del transporte ya no es simplemente el transporte en superficie, ¿verdad? El convencional que tenemos desde a fines de 1950, de 1940 en Quito. En todo caso, ahora el metro impone ciertas condiciones, impone ciertas circunstancias que deben ser estudiadas muy pormenorizadamente. Ingeniero, el asunto, aquí hablemos de entrada, el asunto del cálculo de la tarifa, la tarifa de transporte, tanto para el convencional como para el metro y al integrado que se dice que va a ser de 60 centavos, ¿verdad? Y para el convencional de 35 centavos. La operación de esta tarifa técnica es costo de operaciones sobre número de pasajeros. Explíquenos cómo es ese asunto, cómo se llega a establecer que sean 35 centavos de dólar el pasaje para el transporte convencional y total 60 centavos de dólar para el transporte integrado, incluido el metro, incluido el convencional y también incluido el trolebús. Mire, el estudio que mencionaba hace un momento determina que en Quito existen aproximadamente 2.622.000 viajes día que son realizados en varias etapas, es decir, una etapa o un viaje, voy a tratar de explicarme de esta manera. Por ejemplo, si un ciudadano quiere movilizarse desde el sector de La Cocha, por ejemplo, hasta la Universidad Católica, hace un viaje de 2 etapas. La primera etapa la hace en bus alimentador desde La Cocha hasta una estación de transferencia y la segunda etapa del viaje la hace en un bus articulado desde la estación del Capulí hasta la parada de las universidades. Entonces tenemos un 620.000, como les decía, y etapas más o menos estamos llegando a 3.900 etapas de viaje. Entonces, lo que se ha hecho y lo que se debe hacer técnicamente para determinar cuál es el costo de este servicio público es analizar cada uno de los componentes que influyen en la generación del servicio público, desde el conductor, que es el talento humano visible para el usuario, hasta, eso es mano de obra directa, todos los costos de mano de obra indirecta que tiene la movilización del bus, todos los costos de la canasta automotriz, llantas, aceite, etcétera, etcétera, para saber cuánto cuesta mover un bus por cada kilómetro que recorre. De esta forma, lo que hace el estudio es encontrar todos los kilómetros de los diferentes modos, y cuando digo diferentes modos me refiero a los diferentes equipos rodantes. Les voy a hablar de un microbús, por ejemplo, que circula por la Simón Bolívar, de un bus tipo que andan por toda la ciudad, o de un bus articulado que anda por la troncal, del trolebús, de un bus biarticulado. Entonces, se valora toda la cantidad de kilómetros y se divide para la cantidad de usuarios, para la cantidad de viajes que tiene.
Entonces, ahí es como el concepto de la política tarifaria, es de que tengamos un sistema integrado, entonces busca cuál es el valor para tener un punto de equilibrio. Y ahí es cuando comienza a generarse la estructura tarifaria. Esta estructura tarifaria determina ya la decisión de la autoridad para saber cuál viaje va a pagar con integración o no. Lo que justo usted decía, un viaje integrado en el próximo año, cuando ya comience a funcionar el metro, va a poder llegar a costar hasta 60 centavos. Y claro, la gente dice, pero cuesta mucho porque hoy día cuesta 25. Pero resulta que hay barrios marginales en donde que no existe transporte público formal y los vecinos de esos barrios terminan pagando solo para acercarse a los lugares donde que tenemos el servicio de transporte formal hasta $1. $1 más 25 centavos del transporte formal es $1.25 de ida, $1.25 de venida. Ahora la cobertura de rutas y frecuencias va a ampliarse del 85 al 95%, lo cual hace prever que este vecino que antes pagaba $1.25, ahora va a pagar máximo 60 centavos porque ya podrá ingresar al sistema formal de transporte y tener esta transferencia que va a ser estos 60 centavos siempre y cuando cambie de modalidad de un bus hacia el metro o del metro hacia el bus. En todo caso, ¿hasta dónde será posible que los barrios marginales, los barrios periféricos donde no tienen transporte seguro, para que puedan tenerlo a partir del próximo año que entre en vigencia? Porque si es que no llegamos a cubrir esas necesidades, no estaríamos haciendo un trabajo realmente eficiente. Es decir, ustedes los transportistas, digo, cómo están trabajando para el asunto de las rutas, de las frecuencias y de la renovación de los contratos que habla esta ordenanza. Mire, es potestad del administrador del sistema, en este caso la autoridad del señor secretario de Movilidad, es potestad de la autoridad en la distribución y asignación de rutas y frecuencias dentro del marco legal que establece la Ley Orgánica de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, que determina claramente que las rutas y frecuencias podrán ser delegadas a las operadoras, a las cooperativas o compañías, dice, legalmente creadas y habilitadas en el país. Entonces, el tema de la reestructuración y la cobertura del servicio es una responsabilidad netamente del municipio de Quito. Y claro, con esta reestructuración de rutas, usted ve que en Quito tenemos avenidas y calles que tenemos una sobrepoblación de buses, mientras hay otros sectores que no tienen buses. Y esto se genera básicamente porque en el momento actual los ingresos del transporte público están anclados a la cantidad de usuarios que llevan. Esta ordenanza lo que prevé es un pago por disponibilidad, es decir, que el vehículo haga sus kilómetros operacionales seguros. Eso es importante resaltarlo. El municipio de Quito va a generar un pago por cada uno de los kilómetros operacionales seguros y efectivos realizados en beneficio de la ciudadanía. En ese instante ya la cantidad de usuarios no es importante. Entonces, usted, por ejemplo, recordará, hay muchos barrios en donde que, por ejemplo, dicen, el bus a las 10 de la noche ya no llega y mi hijo sale de la universidad a las 9 y no tienen que llegar a la casa. Efectivamente, eso pasa y comienza a haber informalidad, inseguridad. Entonces, ¿qué es lo que se está buscando? Es que las horas se amplíen, el horario de la cobertura se amplíe para que este bus, que ahora no funciona, que ahora no opera por falta de demanda, pueda llegar sin problema a los barrios más marginales y alejados del hipercentro de la ciudad. Estamos conversando esta noche del lunes 14 de diciembre del 2020 con el ingeniero Jorge Llanes, él es dirigente del transporte urbano de Quito. Ingeniero, hay otro tema que a la gente le preocupa. ¿Cómo va a ser el sistema de recaudo? A través de tarjeta, un asunto electrónico, ya no va a haber el asunto del manejo, el asunto manual de las monedas. ¿Cómo va a ser el recaudo, ingeniero? El recaudo es otra de las disposiciones que determina este marco legal de la ordenanza. Tiene que ser como lo es en las principales capitales del mundo, con medios tecnológicos, con mecanismos electrónicos que permitan al usuario acceder al servicio de transporte público por medio de una tarjeta, por medio de su celular con un código QR, por un llavero. Esto lo que va a hacer es garantizar que la tarifa preferencial sea cobrada a quien efectivamente se merece cobrar la tarifa preferencial, porque hemos oído muchas quejas, ¿no es cierto?, en donde que dicen, yo soy, por ejemplo, de la tercera edad, pero no respetan mi tarifa preferencial. Yo soy estudiante, pero no respetan mi tarifa preferencial.
o yo soy niño y no me para el bus, porque simplemente que el chofer gana menos. Esas cosas se van a eliminar porque al momento de que existe el pago por kilómetro y un recaudo electrónico, en donde que la tecnología va a estar de la mano, los quiteños vamos a tener que acostumbrarnos a ya no tener monedas en el bolsillo, sino tener este medio de pago para acceder al servicio de transporte público, lo cual nos va a dar mayor seguridad a todos. Ingeniero, ¿y cómo es el asunto? ¿Van a haber nuevas unidades? ¿Cómo está el asunto de los carros eléctricos? ¿Cómo va a operar a partir del próximo año el transporte urbano en Quito? Mire, este es un proceso que tiene que ser paulatino, continuo, progresivo, permanente. Efectivamente, la ordenanza establece, y es más, no solo la ordenanza, la Ley de Eficiencia Energética aprobada por la Asamblea Nacional determina que a partir del año 2025 al Ecuador tienen que ingresar únicamente buses de tecnología limpia. Eso es lo que dice la ley. Y en Quito nosotros, en el sector privado de las operadoras que estamos delegados de este servicio público, ya hemos buscado y estamos trabajando para encontrar los mecanismos que nos permita tener esta funcionalidad. Entonces, la gente se pregunta ahora, ¿cuáles son los compromisos de los señores transportistas? Porque usted, hijo de dirigente de transporte, un hombre joven, conoce que esto, y me comentaba antes de iniciar el programa, que desde 1949 está operando el transporte público en Quito con concesión a operadoras. Los señores transportistas van a cambiarse de chip, porque todo el mundo, y usted es testigo de aquello, se ha quejado, se ha molestado. Siempre hemos sido nosotros víctimas, lo digo yo personalmente, víctimas del transporte público. ¿Va a cambiarse el chip del transporte? ¿Cuáles son sus compromisos para que esto no sea un cuento del gallo pelón y los ofrecimientos de nunca terminar, ingeniero Llanes? Miren, el marco jurídico aprobado en la ordenanza metropolitana determina claramente que el que no cambia de chip, como usted bien lo expresa, tiene que retirarse del servicio de transporte público. Este es un tema bastante serio. Las obligaciones están puestas en la ordenanza y el que quiere ser transportista va a tener obligatoriamente que ser eficiente, efectivo y eficaz en su labor. Y cuando doy estos tres términos, me refiero a de que tenemos que tener una nueva forma de hacer transportación pública. Tenemos que ver al usuario ya no como una moneda, sino verle como un cliente a quien tenemos que encontrar la satisfacción de en el desarrollo del servicio público. Esas son las cosas que tenemos que empezar a hacer para ir de a poco migrando. Yo sí quiero recalcar que esto es un proceso y solicito a la vez, comedidamente, a cada uno de los señores usuarios que tienen algún inconveniente en el servicio de transporte público. Todos los buses, absolutamente todos los buses, tienen un código numérico de 4 dígitos, que por favor denuncien los problemas que tengan en los buses para poder identificar a las personas que estén generando dificultades y que no quieran cambiar, para poder determinar claramente quién es el mal elemento que está causando estos problemas y estas deficiencias en el servicio. Ingeniero Llanes, pero ¿quiénes van a sancionar? Porque, discúlpeme, ha habido un poco como que han sido juez y parte los transportistas, ¿verdad? Y también le pongo otra inquietud. Usted sabe que el transporte ha sido un poder de presión, incluso político en el país. ¿Cómo poder utilizar ese poder en beneficio de los usuarios para bien de todos, incluidos los transportistas, de ingeniero Llanes? Mire, cuando yo digo que el marco legal en la ordenanza está estableciendo estos procesos, y ahora justamente estamos trabajando en talleres para determinar los indicadores de calidad de servicio y las sanciones que se generen al incumplimiento de estos indicadores, estoy refiriéndome claramente de que es la autoridad competente, en este caso la Secretaría de Movilidad. Se habla en la ordenanza de una autoridad única de transporte, la que debe obligatoriamente generar todos los procesos de fiscalización y sanción a las personas que incumplamos con las obligaciones que tenemos con este contrato que se va a generar luego de un concurso público. Entonces, mire, el agua cuando no es bien canalizada
causa destrucción. Entonces usted dice, mire, el transporte es un poder. A lo mejor sí, tal vez sí, pero si es un poder tenemos que canalizarlo adecuadamente para que genere bienestar a la ciudadanía, que el transporte sea un facilitador de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos, no que empeore. Ese es el compromiso que tenemos con la ciudadanía y con nosotros mismos. Por eso le decía que podríamos revertir ese poder en beneficio de todos, ¿verdad? En beneficio de transportistas, de usuarios y incluso de turistas, de todos. Y entonces es posible cambiar ese concepto cultural que tenemos los ecuatorianos, tanto transportistas cuanto usuarios, porque es un problema cultural también, porque hay que cambiar desde ese lado, desde la educación. Es posible trasladar del papel esta ordenanza a la realidad y ya no ver lo que habitualmente hasta ahora vemos, los correteos, que no le dan el vuelto completo o que alguien trata de evadir el pago del pasaje, los malos tratos, carros no muy bien presentados. Vamos a ver en enero o el día que comience una diferente realidad. ¿Usted puede asegurar a los quiteños, a los ecuatorianos, ingeniero Llanes? Mire, como le digo, el tema de la mejora del transporte público es un proceso. La ordenanza se aprobó el 27. Hoy estamos 14 de diciembre y el ciudadano no percibe ningún cambio. Probablemente la tarifa se active a lo mejor a finales de febrero. Y no es que el siguiente día que se active la tarifa las cosas van a cambiar por obra de magia. Este es un proceso que estamos trabajando y estamos ahora haciendo o generando los cimientos para construir este proceso de cambio. Esto es como una construcción de una casa. Primero va a hacer usted los cimientos y no va a empezar a ver nada hasta después de un tiempo. Pero para esto necesitamos... En todo caso, ingeniero, ¿cuál es el cronograma? ¿Cuál es el cronograma que establece esta ordenanza 017-2020 del municipio aprobado el pasado 27 de noviembre en torno a lo que estamos conversando? Mire, el primer paso que tenemos que generar es la aprobación de los índices de calidad de servicio. La Secretaría de Movilidad tiene que generar un manual para la aplicación de estos índices. Una vez verificado ese tema de ahí, se aplica recién la tarifa y en 6 meses se genera un concurso público para que las mejores operadoras de transporte puedan participar y ser delegatarias de las diferentes rutas que va a tener Quito. Ese es un gran cambio, porque finalmente ahora no existe ningún incentivo para que ninguna operadora pueda mejorar. Ahora nos van a exigir de que mejoremos si queremos ser parte del servicio. Ahí el único problema, desde mi punto de vista muy particular, es de que lastimosamente la empresa de pasajeros no le están exigiendo estas obligaciones que nos exigen a los privados. Entonces, la empresa de pasajeros, que ha sido una empresa que durante estos últimos años ha entregado pérdidas millonarias al municipio de Quito y tiene serias deficiencias en la operación, no va a ser exigida como vamos a ser exigidos los privados. Entonces, ahí se genera una gran inquietud y se lo puso en la mesa en las comisiones de movilidad de que se analice este tema de la empresa de pasajeros, que debería también tener las mismas exigencias, porque también te da transporte cerca de 1 millón de viajes diarios. Y es más, habría que dar ejemplos desde adentro, ¿no? El rato que hablamos de la empresa de pasajeros, estamos hablando de la ecovía y del trolebús y también del metro que circula por la avenida de la prensa, ¿verdad? América en la prensa. En todo caso, ingeniero, usted decía que el cronograma establece más o menos 6 meses en donde haya ya el concurso para las operadoras. Y más o menos a fines de febrero comenzaría ya a darse los primeros pasos. Pero el usuario va a decir, a mí desde febrero me van a cobrar el pasaje de 35 centavos y todavía veremos los cambios que se ofrecen en esta ordenanza. ¿Qué dice usted? Ingeniero. Se está entrecortando, pero por favor ahí le escucho. Ya, no sé si me escuchó la inquietud. Usted decía que el cronograma establece más o menos 6 meses de plazo para que se dé el concurso con las operadoras. Y usted también decía que a fines de febrero de 2021
comenzaría ya a cobrarte la nueva tarifa en el transporte convencional de 35 centavos. Pero la gente va a decir, y con razón, voy a comenzar a pagar 35 centavos, ¿y qué cambio voy a ver desde el comienzo? Me están cobrando anticipadamente, me están cobrando anticipadamente. Es una especie de prepago. No. Ahí creo que tiene una percepción equivocada del concepto que se está manejando. Justamente los servicios públicos tienen que ser cubiertos por alguien, y en este caso quien está cubriendo los servicios públicos va a ser directamente el usuario. Entonces, lo que vamos a hacer en primera instancia es tener niveles básicos de calidad de servicio, como es, por ejemplo, la prestación o la certeza de viaje, el no desvío de rutas, cosas que la Secretaría de Movilidad entendemos que en los próximos días va a ser público a cada uno de los ciudadanos, para que de esta forma los ciudadanos, por medio de una plataforma electrónica que pueden bajarse por una app a su celular, puedan denunciar directamente a la autoridad las deficiencias de transporte público. Entonces, ahí vamos a empezar ya a observar los primeros cambios de transporte público, vamos a empezar a percibir los primeros cambios de transporte público. Ahí se activa la tarifa, y lo posterior, que viene la reestructuración de rutas y el ingreso de flota eléctrica, es para una segunda fase. Entonces, este proceso, como le digo, fíjese que nosotros en Quito, el transporte público viene de un proceso de falta de administración de más o menos 15 años, y esto se lo va a revertir y se espera revertirlo en los siguientes 2 años. Es un reto grande para la autoridad y para los operadores de transporte, pero también es para el ciudadano, también son para los medios de comunicación. Entonces, nosotros queremos solicitar al ciudadano que nos ayude respetando paradas, que, por ejemplo, si ya ve que el bus está con el aforo completo, que no se suba al bus, que exija que se cumpla el aforo, que se respete el espacio para las personas con movilidad reducida. Lastimosamente son cosas que no se hacen y son cosas que el ciudadano deja de hacer. A los medios de comunicación también ayudarnos en esta campaña de empezar digamos, a evangelizar, por llamarle de alguna manera, de estas normas básicas que en otras partes del mundo al niño le enseñan desde la escuela normas de urbanidad, por ejemplo, y cómo se usa el transporte público. Usted ha visto que, por ejemplo, en Quito hay niños que suben y que con los marcadores permanentes comienzan a rayar los asientos del bus de transporte público, comienzan a rayar las ventanas del bus de transporte público con ácido. Estas cosas dañan el servicio, porque finalmente es una persona, ¿no es cierto?, que no tiene de pronto estos gustos de rayar o estas cosas de acá, y se lleva una mala imagen del equipo rodante. Entonces, este es un trabajo conjunto que tenemos que poner el hombro todos los que estamos viviendo en la ciudad para poder conseguir este tan anhelado nivel de servicio. Ingeniero, para terminar, vamos terminando, ¿y ya no va a haber subsidio en el transporte público? No ha habido desde el año 2017, había un subsidio que estaba enmarcado al condicionamiento del cumplimiento de ciertas normas y que hasta la fecha no termina de ser pagado. De ahí para adelante no ha habido subsidios. Aquí también hay serios errores donde que se cree que el sector de la transportación ha tenido subsidios. En los operadores privados de transporte no hemos tenido subsidios. Quien tuvo subsidios durante todos estos últimos años ha sido la empresa de pasajeros. Y el último subsidio, la empresa municipal, tuvo de $50 millones en el año 2018. Entonces, ese es el subsidio que se ha entregado. Un subsidio a la empresa pública, no a los privados. Ingeniero, cuéntenos aquí en confianza cómo está su relación con el Metro de Quito, tomando en cuenta que su señor hermano, el ingeniero Edison Llanes, es el gerente. ¿Cómo están esas relaciones? ¿Cómo se han trabajado tanto el Metro y ustedes que son el transporte convencional de superficie? Mire, el tema de la relación que tengo con mi hermano, cuando estamos en casa, somos hermanos, pero cuando estamos en las labores, somos profesionales que tenemos que cumplir a cabalidad las obligaciones que cada uno tiene. Entonces, finalmente, él está a cargo de la construcción y la puesta en marcha del metro. Nosotros estamos a cargo de la operación de las rutas que tenemos delegadas por parte de la Secretaría de Movilidad. Se ha tratado de direccionar también, haciendo pensar de que existe
intereses cruzados o conflictos de intereses por la relación familiar que tenemos, pero finalmente nosotros no somos ni constructores ni tampoco somos operadores de metro. Entonces nosotros somos operadores de buses y estamos en superficie. Son dos cosas completamente distintas. Muy bien, ingeniero. Le agradecemos su tiempo, su paciencia y con las disculpas por el asunto técnico del Internet. Hemos dialogado con temas importantes, aclarando algunas cosas que son de beneficio para todos, ¿cierto? Porque el sistema de transporte es para todos, transportistas, usuarios, autoridades. Esperamos de todo corazón que esto funcione y que el metro sea en alguna medida una buena solución para superar esta crisis de movilidad que vive la capital de la República. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias por estar en Pensamiento Crítico. A usted, muchas gracias, muy amable. Siempre a la orden. Muy amable, gracias a usted. Hemos dialogado con el ingeniero Jorge Llanes, dirigente de la Transportación Urbana de Quito. Pensamiento Crítico llegó gracias al auspicio de Mundo de Maravillas. Llegaron los días maravillosos que estaban esperando. Mundo de Maravillas agradece su apoyo en este tiempo. Para retribuir su confianza, este lunes 14, martes 15 y miércoles 16, estaremos con el 25% de descuento en pagos en efectivo, transferencia o débito y el 15% de descuento en pagos con tarjeta de crédito en todos nuestros productos y nuestros locales. Aplica en compras en línea. Gracias por ser parte de nuestra felicidad. Vivamos una Navidad en amor angelical. Los esperamos en el Centro Histórico, en la subida al Centro Comercial El Bosque y en el Valle de los Chillos en la Plaza París. Esta promoción no aplica en productos en oferta y consumo masivo. Señoras y señores, muchas gracias por haber estado en este inicio de semana en Pensamiento Crítico de este día lunes 14 de diciembre del 2020. Volveremos mañana para seguir conversando de temas importantes, de temas que nos interesan y en donde podemos tener elementos y herramientas para reflexionar y sacar nuestras propias conclusiones. Hasta mañana. Buenas noches. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.